que consideraba que la razón por la cual Hamás atacó a Israel es porque Irán se dio cuenta que Israel está haciendo tratos con Arabia Saudita para entrar al acuerdo de Abraham, y a Irán no le conviene que Arabia Saudita se junte con Israel. Entonces, para impedir y confrontar a Arabia Saudita con Israel, mandó precipitadamente a Hamás, que fue un ataque completamente desesperado, que se les volteó, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se les volteó completamente el rifle y se apuntaron hacia ellos mismos, porque van a ser despedazados totalmente y a punto de desaparecer. Porque Hezbollah no los ayudó, los hutis no los ayudaron, ninguna nación, los que jamás creían que en ese momento se iban a venir todos contra Israel, nadie extendió la mano para ayudarlos. Y están avanzando para buscarlos y no hay nadie que se atreva a buscarlos. Bola de cobardes, los demás grupos terroristas. Pero Irán necesita desesperadamente soldados en Siria, porque Irán, desde la invasión de Ucrania, es el compadre de Rusia y de China. Irán tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, que está al mero norte de Israel, el Líbano. El Líbano no tiene gobierno tampoco. Lo que hizo Hamás en Gaza, dar el pinochetazo a la autoridad palestina, es lo que hizo Hezbollah con el gobierno en el Líbano. Entonces, en el Líbano el gobierno es Hezbollah. Es el grupo terrorista que tiene al gobierno del Líbano bajo sus pies, completamente dominado el gobierno del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah está financiado 100% por Irán y recibe la misma presión de Irán, porque se calcula que tienen Hezbollah 300,000 cohetes. 300,000 cohetes. Y cuando Hamás creyó que al atacar Israel o al invadir Israel iban a lanzar todos los cohetes y se iba Israel a ver entre dos fuegos, un solo cohete no lanzaron. Dios sigue actuando de una forma increíble. El jefe de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes de Irán. Repito, el grupo Hezbollah y el grupo de Hamás están controlados, dirigidos, sostenidos y financiados por la nación de Irán. Yemen, que es otra nación del Golfo Pérsico árabe, ahí hay otro grupo terrorista que se llaman los Hutis o los Houthis en inglés. Le han declarado la guerra a Israel con 50,000 terroristas. Vean ustedes nada más cómo está incendiado el Medio Oriente. Todos están esperando la oportunidad para exterminar la nación judía. Y Yemen se encuentra a 1,600 kilómetros de Israel. Este grupo también está financiado por Irán. Tienen cohetes que ya han comenzado a lanzar. La semana pasada y hace 2 días lanzaron más de 25 cohetes contra Israel. Veamos nosotros a Egipto, que actualmente fue la única nación que abrió un paso que se llama el Fatah para que los palestinos huyeran hacia el sur de Gaza, que se les permitió que huyeran, y a Israel les dijo: váyanse todos hacia el sur, porque vamos hacia el norte, allá están escondidos el principal grupo de terroristas de Hamás. Y permitió Egipto un poquito de palestinos que entraran, porque Egipto tampoco quiere a los palestinos. No quieren problemas, no quieren violencia, y además, desde el siglo pasado, solo hay 2 naciones árabes que están unidas en paz con Israel, que son Egipto y Jordania. Nada más, desde el 48 que se independizaron. Y este siglo XXI en que estamos actualmente, el presidente Trump ha sido el único presidente que ha podido lograr lo que se llama los acuerdos de Abraham, donde se unieron ahora, ya no son Jordania y Egipto, ahora son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Ya son 5 naciones que ya se dieron la mano con Israel y se prometieron no intervenir. Ahora que intervino Hamás y que se juntaron más de 75 líderes en Rusia con Putin para tratar el problema de Hamás, los árabes se abstuvieron. Bahrein, Marruecos, Árabes Unidos y Arabia Saudita ha dicho siempre
Vamos a entrar en negociación con Israel cuando Israel le permita a los palestinos un Estado dentro de su territorio. Y por eso Arabia Saudita todavía no ha firmado ningún acuerdo, pero sabe que necesita la protección de Israel, y el espacio aéreo de Arabia Saudita lo usan los pilotos más grandes del mundo, los mejores pilotos del mundo, que son los judíos, con puro F-35, que es el avión de combate más rápido que existe y el más certero. Así que aunque Arabia Saudita no tiene firmado una paz con Israel, les permiten usar el espacio aéreo para que sus F-35 puedan volar. Así está la situación más o menos. Jordania en la Biblia aparece como la nación hipócrita. Porque ¿saben ustedes de dónde venía Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Génesis 19, que tuvo relaciones con sus dos hijas y que nacieron Moab y Edom. Bueno, cuando veas Edom y Moab en el Antiguo Testamento, es Jordania. Entonces Jordania desciende de los de Lot, y de acuerdo a Daniel 11, 45 al 47, van a traicionar finalmente a Israel. Jordania. Vemos nosotros también a Europa, que se encuentra ensanguichada. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos, y hacia el norte China y Rusia. Entonces Europa depende el 65% del gas de Rusia. El 65% del gas depende de Rusia, la Unión Europea. Por eso cuando Putin invade Ucrania, Alemania no quería entrarle, otras naciones, pues sí, pues la OTAN, que vamos a entrar, que por aquí y por allá, pero se decidieron finalmente que no iban a ayudar más que mandando alguna muy superficial ayuda a Ucrania, porque Putin les dijo, les voy a cerrar la llave, y si les cierra la llave, se mueren de frío. Ahora, dentro de Europa, la única nación en Europa ahorita que ha sobrevivido es Alemania. España, Portugal, Italia y Grecia se encuentran en bancarrota económica total. El Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no puede darles $1 de ayuda a ninguna de estas naciones. Y la segunda nación que ha sobrevivido es Francia, porque está junto a Alemania. Y ahora que salió Angela Merkel de primera ministra de Alemania, ¿verdad? Entró Scholz actualmente de ministro de Alemania, y está esperando de alguna manera que ahora que Putin, ¿verdad?, se quede en Ucrania o siga avanzando, bajo las alas de qué gallina se va a meter Europa ahora, porque siempre Estados Unidos ha sido el que ha protegido a Europa por la OTAN. La OTAN es la organización de las naciones del Atlántico del Norte, que se formó en 1947, el ejército de Europa, para protegerse de la invasión de los comunistas. Entonces, toda nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si lastiman a España, entra toda Europa. Si lastiman a Francia, entra toda Europa. Si lastiman a Ucrania, no pueden entrar, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y cuando Putin vio que comenzaba la OTAN a avanzar hacia el norte y al oriente de Europa, y se dio cuenta que si llegaban a Ucrania, iban a convencer a Zelensky, el presidente de Ucrania, que entrara a la OTAN, Rusia desaparece. Porque el día que la OTAN esté ahí, o Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania al Moscú, hay 12 minutos para que un cohete llegue. Entonces, poniendo armas nucleares en la frontera, que es casi la frontera con Rusia, Rusia no se puede arriesgar estratégicamente ni militarmente a que tenga un enemigo en su frontera. Es con lo que pasó en el 62 con Cuba y con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que Kennedy, el presidente John Kennedy, por los satélites que ya estaban comenzando a funcionar, descubrieron que Nikita Khrushchev puso satélites en Cuba apuntando a Estados Unidos aquí, así descaradamente, apuntando para acá. Entonces agarra el teléfono el presidente Kennedy y le dice a Nikita Khrushchev, ¿sabes una cosa? O lo sacas o viene la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera amenaza en el siglo pasado de una guerra mundial, porque iba a haber una guerra mundial. Entonces, gracias a Dios que duró 2 semanas este conflicto, se convenció Khrushchev y se retiraron los cohetes y se fueron a Rusia. Pero estuvieron a punto de entrar a una guerra, porque Estados Unidos no va a permitir cohetes apuntando hacia su país.
Tampoco Rusia va a permitir que en Ucrania le estén apuntando hacia su país, Estados Unidos, ni tampoco la OTAN. Ahora, en Ucrania hay más de 1.500 fábricas de antibióticos y de químicos para fabricar vacunas. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué te dejaste vacunar? Entonces, al presidente Biden no le conviene porque todas estas fábricas clandestinas que hay en Ucrania producen billones de dólares a Biden y a Bill Gates, que es dueño de Pfizer y de Moderna. Entonces, cuando comenzaron a planear lo de la vacunación, comenzaron a cometer errores gravísimos que la gente, como borreguitos, cayeron en la trampa. Yo digo cayeron porque mi esposo y yo no caímos, no sé cuántos de ustedes, pero yo desde el principio me di cuenta. Oye, ¿cómo es posible que yo entré a un restaurante y me digan, por favor, tápese, y al llegar a la mesa quítese ahí? O sea, al llegar a la mesa ya no hay virus. ¿Cómo es posible que en el avión me digan, mientras usted está comiendo cacahuate y refrescos, se puede quitar la máscara? Yo le llamaba el bozal o la bufanda, ¿verdad? Y otra vez me la volví a poner y ya se fueron los virus. ¿Cómo es posible que en un avión 350 personas, 250 personas a la salida digan, guarden la sana distancia? ¿Están bromeando? Estamos en un mundo de gente que no tiene piedad del ser humano. Impresionante lo que está sucediendo. Europa va a tener que buscar bíblicamente, porque el anticristo va a surgir de alguna de las naciones del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano estaba formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos escatólogos, o sea, estudiantes de las profecías, decían que iba a salir de Roma y que de Europa iba a salir el anticristo. Pero mientras más se estudia la Biblia, más estamos convencidos que el anticristo surge del Medio Oriente. Actualmente Europa, escuchen esto, en 3 o 4 años Europa ha venido millones de musulmanes refugiados a Francia. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias cristianas. En Alemania y en Francia y en España principalmente. En 3 años, los musulmanes, Europa es un continente musulmán. Porque los europeos es una población de viejitos, ya no se reproducen, no quieren tener hijos. Los musulmanes se reproducen como conejos. Por cada europeo nacen 7 musulmanes. Entonces, en 3 años, Europa es un continente musulmán, tal como la Biblia lo profetizó. Que la guerra final en el mundo, la guerra de Gog y Magog, sería entre el mundo islámico y el mundo judío cristiano. Las dos corrientes más fuertes que existen religiosamente para el mundo entero. Y Europa no va a tener más que hacer algo importante, porque el anticristo va a surgir cuando digamos que 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 2, capítulo 7, se unan. Cuando oigamos, pongan atención, cuando oigamos un G10, se unieron 5 naciones de Europa, 5 del Medio Oriente, hicieron un pacto de las 10. De una de estas naciones surge el cuerno pequeño o el anticristo. Y de acuerdo a Daniel 8, que lo vamos a ver después, surge de entre Irak y Siria. Por eso se le llama al anticristo el asirio. Desde Génesis capítulo 10, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo que fundó Asiria y Babilonia. Babilonia, que es Irak del siglo moderno, es la segunda nación más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada, más de 350 veces se menciona Jerusalén. En segundo lugar, Babilonia. Y Babilonia comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Con Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, Apocalipsis 18. Así que estamos ante un mundo impresionante
Y ahora lo más asombroso de todo, vayamos a Ezequiel capítulo 38. Y la nación más impresionante después de Irán es Turquía. Turquía, que aparece en la Biblia con el nombre de Togarma. La región de Turquía, Armenia y toda esa zona se llama la Anatolia antiguamente, o la zona también Magogita. Pero lo que más impresionante es, y hace poco confundimos a unos periodistas, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que los cristianos digan que Turquía se va a unir a Rusia? Y ahora que vino Putin contra Ucrania, Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se va a imaginar que va a pelear en contra de Rusia, ¿verdad? Que se va a poner que se va a poner al lado de Rusia para pelear contra Europa, si pertenece a la OTAN. ¿Cómo va a traicionar a la OTAN el presidente Erdogan, que es actualmente el presidente de Rusia? ¿Cómo se va a poner del lado de Rusia para pelear contra los Estados Unidos, cuando ha recibido la mayor parte de Turquía de Estados Unidos? Pues la Biblia profetizó hace 2700 años. Apunta ahí en Ezequiel, 2700 antes de Cristo. No antes de Nostradamus, por favor. Ni de Walter Mercado. Hace casi 2700 años, dice Ezequiel 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los que quieran apuntar, Gog es el nombre o un título de un líder, comandante, César, zar, general, cabeza de algo. La palabra Gog en el hebreo es cabeza o líder de algo. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando de un líder que se llama Gog y que es príncipe soberano, Rosh en el hebreo, Nasik, Mesec y Tubal, que es la región de Turquía. Después de que invade Putin a Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, que permitió un autogolpe de Estado meses antes en Turquía para quedarse en el poder, y la mezquita más grande de Turquía, la Santísima, ¿verdad?, que era antes cristiana, la vuelve mezquita para poder comprender realmente el trasfondo, y da un discurso Erdogan diciendo lo siguiente: yo he sido escogido por Alá para ser el próximo califa del mundo musulmán, del mundo del Islam, y su deseo y su arrogancia es ser el líder de todo el Islam en el Medio Oriente. Pero Rusia y China se están peleando en el Medio Oriente, y Estados Unidos también. En otras palabras, el Medio Oriente, como dijimos al principio, es la manzana de la discordia donde estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, todos quieren tomar parte del Medio Oriente, y el que controla el Medio Oriente controla el mundo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Debajo de Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona, 65% de las reservas petroleras del mundo. Y ahora que vino la guerra de Putin contra Ucrania y tenía el control del gas y del petróleo, puso de rodillas a Europa y al mundo entero. Y Biden: no, vamos a ponerle sanciones económicas a Putin, vamos a bloquearle todas las relaciones internacionales o transferencias internacionales con el SWIFT, que los bancos no acepten ya ningún rublo, la moneda rusa, etcétera, etcétera, y que hundamos a Putin, sin darse cuenta que tenía la llave del gas, sin darse cuenta que es compadre de Irán y de Rusia, que tienen petróleo, y de Arabia Saudita. Entonces, lo que hizo Biden fue hundir a Europa, porque se vengó Putin. ¿Y cuál es la venganza secreta de Putin? Va a ser un mensaje que estoy preparando. El arma secreta de Putin era el siguiente, escuchen muy bien. Ahorita Putin, independientemente de lo maligno y todo lo que sea,
es el estratega militar más inteligente del siglo XXI. No hay nadie ahorita en el mundo, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie que se compare con la estrategia de aquel que fue jefe de la KGB, del servicio secreto de Rusia. Entonces Putin tenía ya este plan desde hace 4 o 5 años. Y cuando Estados Unidos le impone las sanciones económicas, el arma secreta de Putin es el siguiente. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? ¿Su poder nuclear? No, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Que no tienen tanta protección como tiene Israel y como tiene tampoco Rusia, tampoco. El punto débil de Estados Unidos es el dólar. 1947-48 se hace la cumbre de Bretton Woods. Termina la Segunda Guerra Mundial y las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Rusia, Canadá, Estados Unidos, votan, primero fue la libra esterlina, pero perdió, que el dólar sería la moneda que iba a regir la compra del petróleo, o sea, desde hace 75 más años. Rusia quiere comprar dólares, tiene que convertir los rublos en dólares. México quiere comprar petróleo, tiene que convertir el peso mexicano en dólares. Cuando no estaba la Unión Europea, Francia quiere comprar los francos, tiene que convertirlos en dólares. O sea, todas las naciones son regidas por el dólar desde hace más de 75 años. Entonces Putin se une con Rusia, con Irán, con China, con Corea del Norte y con la India para quitarle al dólar el peso que tiene para comprar el petróleo. Y si llega esto este año o el fin de año, escúcheme con mucho cuidado, si logran quitarle al dólar actualmente que se está hundiendo a una velocidad impresionante y sustituyen el dólar por el yuan o por el rublo ruso, Estados Unidos se hunde hasta tocar fondo. ¿Por qué se hunde? Porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Y ahorita pues nadie le puede cobrar porque los dólares los controla ellos. Pero si le quitan al dólar el modelo para regir y la compra del petróleo, entonces Estados Unidos se hunde económicamente y toca fondo y pasa a segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Y es como lo dice la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Adiós, San Antonio. Y tampoco México. Todo el continente americano va a desaparecer, ¿sabían? ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, Apocalipsis 6, 1/4 parte de la humanidad desaparece en los primeros bombazos. 1/4 parte de la humanidad. Somos ahorita 8,000 millones de personas. ¿Cuánto es 1/4 parte? 2,000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1,150 millones de seres humanos. No llegamos ni a los 2,000. 2 continentes americanos van a desaparecer en la guerra nuclear. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad es la que sobrevivió la guerra nuclear, en la que el mundo se encuentra a punto de autodestruirse unos contra otros. Todo esto es increíble a la luz de todo lo que estamos viendo, porque ahorita es Rusia la que tiene el control del gas, del petróleo y del grano. Entonces, cuando Erdogan vio que Rusia ponía las sanciones y que ya no tenía petróleo Erdogan en Turquía, ni el grano, dice: si a mi pueblo se da cuenta que no hay grano ni hay petróleo, me van a dar un golpe de Estado. Entonces dijo Erdogan: me uno con Rusia, y comenzó a retratarse con Putin y con el ayatollah de Irán y con Xi Jinping de China. Y ahora vemos las fotos por todos lados de Xi Jinping, Putin, el ayatollah y Erdogan de Turquía. Y a notar de Erdogan de decirle a la OTAN: ahí nos vemos. El momento en que Erdogan le diga a Europa adiós, Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN. Ya se salió Inglaterra, ¿se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra, ahora se sale Turquía, Europa se queda como un pollito desamparado.
¿qué cosa va a hacer? Bíblicamente va a pedir ayuda a los árabes para formar un G10 y poder subsistir y sobrevivir y reconstruir Europa después de lo que se viene. Qué increíble es todo esto que estamos viendo. Y vayamos aquí mismo en Ezequiel 38 a las otras naciones que la Biblia profetizó, que son las naciones que actualmente forman ya esta alianza de Rusia, China, Irán, Corea, etcétera, etcétera. Nunca se había formado en la historia, jamás, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia profetiza la alianza en la que Rusia tendrá para atacar a Israel. Tal vez este año, el próximo año, no lo sabemos, pero es una de las próximas guerras que debemos esperar en el mundo. Dice el versículo 5, Persia, vayan apuntando, es Irán. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Bueno, en Génesis capítulo 10 de la Biblia se encuentran las 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Tú y yo, todos nosotros, todo el mundo descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo el mundo anglosajón europeo. Todos los de tez blanca, güeros, ojos claros, son anglosajones. Los semitas son los árabes y los judíos y el Asia Menor. Y los camitas o de Cam es el continente africano. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 10, versículo 2 y 3, vas a ver que los que descienden de Cam son precisamente Cus y Fut, que son las naciones de Libia, Marruecos, Sudán o Etiopía, que son las naciones del norte de África y todas musulmanas. Increíble. Entonces ponle ahí Irán, Sudán, Etiopía, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y junto a Turquía está Armenia, ¿verdad? Que es lo más seguro, porque la palabra Yereka Chafabó en el hebreo que significa de los confines del norte. Y siempre que se nos da una ubicación geográfica, el norte es al norte de Israel, no al norte de San Antonio ni de México. Siempre todas las naciones y todas las ubicaciones en la Biblia, su punto central, el termómetro de Dios, el punto central de Dios es la nación de Israel. Veamos por qué en Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Los que trajeron su Biblia, el versículo 14 y 15, pongan ahí junto al versículo 14 y 15, 14 de mayo de 1948. Veamos que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía al pie de la letra. Al pie de la letra, señores politólogos, ateos, agnósticos que nos acompañan. Amós 9, 14 y 15. Y fue escrita hace 2500 años. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. En el año 70 después de Cristo, llega Tito el general romano y arrasa con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los papiros, los escritos de los judíos, etcétera, etcétera, desaparecieron. Por eso tuvieron los judíos que inventar el Mishnah, que son interpretaciones de la Torah, no es la Torah. Entonces, casi 2000 años los judíos fueron a España, Italia, Inglaterra, Rusia, todas las naciones del mundo fueron repartidas. En casi 2000 años,
es la única civilización, el único grupo étnico, la única cultura que ha existido desde que hay tribus, que en más de casi 2000 años, no perdieron su cultura, sus tradiciones, su religión ni su idioma. Un ejemplo, ahora que mi esposo y yo vivimos aquí en Dallas, aunque tenemos las oficinas en México, todos los mexicanos vienen aquí a Estados Unidos, ustedes lo saben porque vienen aquí, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años ya no hablan español. Es un fenómeno porque todos buscamos, ¿verdad?, no sentirnos aislados. Entonces nuestros hijos crecen aquí, van a la escuela inglés, y no quieren, ¿verdad?, quieren pertenecer a la cultura. No quieren sentirse marginados de los demás. Y es una desgracia, porque ahora a los bilingües se les paga el doble aquí en Estados Unidos. Y tú vas a Europa y un europeo habla mínimo 3 idiomas. Entonces yo siempre que me encuentro, yo tengo 3 nietos que viven allá en Dallas, 2 nietos, y les digo, que no se les olvide, le digo a mi nuera, oye, enséñales español, hablen español en tu casa, en la escuela hablan inglés, en el trabajo hablan inglés, hablas en español para que sean bilingües, van a ganar hasta más dinero. Hace un año nuestra hija Salem, que se acaba de casar, le hablaron del FBI, se graduó ahí en Dallas, y está estudiando ahorita una maestría en Harvard, y le hablaron del FBI, fue en Dallas, ¿verdad? Donde le hablaron, en FBI de Dallas, y le hicieron como 4 o 5 entrevistas por el perfecto español y inglés que habla. La querían de intérprete, no la querían mandar a ningún field, ¿verdad?, ningún campo, y ella comenzó a mostrarles, si tú vas a Guatemala, la palabra chango es grosería, allá no se dice chango, se dice simio o mono. Si vas a Colombia, para todo dicen, sí señor, no señora. A los popotes les dicen pajilla. O sea, es impresionante cómo cambia el idioma español en Costa Rica, a los ticos. En Costa Rica a las niñas les dicen huilas. Huilas en México es prostituta. Y no digo otras palabras, ¿verdad? Pero de acuerdo aquí en Latinoamérica, tú vas a Uruguay, vas a Colombia, hay palabras que completamente son diferentes y frases que no son iguales en México, ni son iguales en Guatemala, ni en Nicaragua. Entonces lo que quería el FBI era que mi hija pudiera distinguir los modismos a través de intérprete, para que cuando agarren ciertas personas les dijera de qué país son, por la forma como hablan y por el acento. Entonces esto es impresionante, porque pues mi esposo y yo oramos, gracias a Dios, que no la acepten, porque todas las agencias federales ahorita en Estados Unidos están completamente corrompidas. Es un gobierno completamente corrompido, como la mayoría del mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya nuestra hija está en la obra con nosotros, trabajando de tiempo completo. Gracias, Padre Santo. Y esto solamente es un ejemplo que damos, porque Israel, después de casi 2000 años, no pierden su cultura, sus tradiciones. Les repito, es único en el mundo. Llegan italianos a Estados Unidos y le digo, oye, tu apellido es italiano, el mío también es italiano, y hablo inglés, un poquito italiano. ¿Por qué no es italiano? Ya no hablan italiano. Y le digo, ¿pero por qué? Porque ya no lo podemos practicar. La mayor parte de los alemanes que llegan a Estados Unidos se olvidan del alemán y hablan puro inglés. Es una tristeza que olvidemos nuestro lenguaje ancestral, ¿verdad? Pues los judíos es el único grupo en el mundo que no olvidó esto. Y cuando dice la Biblia, traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la Liga de Naciones, que ahora es la ONU, que Hitler mata a más de 6 millones de judíos, y que mataron a homosexuales, mataron a gitanos, etcétera, etcétera, se hace la declaración Balfour, 1917, cuando los ingleses tenían el control de todo el Medio Oriente. Entonces llegan los ingleses en 1943 o 44 y le dan el control completamente y dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, dividen la Cisjordania y le dan a los árabes y a los judíos
mucho el territorio que actualmente tienen y muchos conservan. Pero fueron casi 2000 años. Pero no ahí se acaba la cosa. Aquí se cumple la primera profecía. Los judíos tenían que regresar. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán en ellas. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas. Cuando llegaron el 14 de mayo, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Israel. Un solo olivo, un árbol no había en Israel. Era un desierto totalmente. Y lo habitaban unos poquitos árabes, unos poquitos judíos. En 1950, en 2 años, los judíos plantan 6 millones de olivos en la obra de la infraestructura y de la ingeniería hidráulica y agrícola más portentosa del siglo XX. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que iban a edificar e iban a plantar árboles. Tercera profecía, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. 14 de mayo 1948. 15 de mayo 1948, 24 horas después, que llegan y se establecen como el Estado soberano independiente, llegan 5 naciones árabes a tratar de sacarlos y de exterminarlos. Perdieron. 1956, la guerra del Canal de Suez con Egipto, ganan otra vez la guerra los judíos. 1967, la guerra de los 6 días, de acuerdo al general Schwarzkopf. Lean la Biblia, el libro de la biografía del general Schwarzkopf. ¿Quién es el general Schwarzkopf? Es un general alemán nacionalizado norteamericano, que cuando llegaron los americanos a sacar a Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, él fue el que dirigió a 29 naciones. Era un general de aquí de Estados Unidos, Schwarzkopf, y escribió un libro que se llama Mis aventuras en West Point, que es la academia en Estados Unidos donde entrenan a los mejores militares de carrera. Y el general Schwarzkopf dice lo siguiente: he visto las guerras, he estudiado de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, las falanges de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Nunca en la historia hay una guerra similar que se compare con la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes, guiadas por el presidente en aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, aquí somos como 800,000 personas. Muy bien. Dentro de la ley de las probabilidades, si tú eres matemático, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Pues vamos a cerrarlo en 1000 personas. Que tuviéramos 50 rifles nada más. Y nos rodeara un ejército de 30,000 soldados. Con R-15s. Y con granadas. Dentro de las leyes de las probabilidades tendríamos 10 a la 12ª potencia. Imposible salir vivos. Eran las mismas probabilidades, abren los oídos, que tuvieron los judíos de salir vivos en junio de 1967. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces. Sabiendo que los árabes se levantan a las 7 de la mañana a desayunar, se levantaron a las 5 porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí, donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda la aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, 1973, la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, vuelven a ganarla. No han perdido una sola guerra, rodeados de 22 millones de árabes. Nunca nadie los va
a volver a arrancar. Los árabes se dieron por vencidos y formaron los grupos terroristas. Ya no vamos con un ejército a atacarlos, vamos a hacer la guerrilla urbana que diseñaron los comunistas en tiempos de Lenin en 1923, y ahora vamos a formar grupos terroristas que comenzó Yasser Arafat, el Movimiento para la Liberación Palestina, y tanto los Hezbollah, los Hamas actualmente, los Houthis han estado continuamente tratando de exterminar a los judíos, y por más que han intentado y por más que lo siguen haciendo y por más del apoyo de Irán, siguen en su tierra. Ahora vean el milagro del 7 de octubre pasado. El 6 de octubre, el día anterior de la matanza, Israel estaba a punto de dividirse. Se juntaron miles de personas votando para derrotar a Netanyahu, que la reforma judicial, y era un país dividido el 6 de octubre. Viene la matanza del 7 de octubre y el 8 de octubre, 2 días después, Israel era un país unido completamente. Se perdonaron unos a otros. Miles de jóvenes del mundo entero judíos huyeron hacia Israel para poder ayudar e ingresar en el ejército para defender a su tierra. El milagro que hizo Dios en menos de 48 horas. El 6 de octubre estaban a punto de una revolución civil. Viene esta cosa y Dios lo usa para unir a Israel. Y juntos ahora vienen todos los jóvenes de todo el mundo para unirse a este ejército que es maravilloso, ¿verdad? Para poder realmente hacer que Israel pueda continuar cumpliendo las profecías de Dios. Nunca serán arrancados de la tierra que yo les di. Y finalmente, leamos Jeremías capítulo 31, otra profecía impresionante que le calla la boca a todos los que han dicho que ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Yo inclusive tengo un amigo que quiero mucho, pero que diferimos en cuanto a historia, y él me dice, no, es que ya Israel no ha cumplido ninguna profecía de Dios. Yo no sabía si reír o llorar cuando me dijo eso. Y es un amigo muy preparado que yo tengo, habla 5 idiomas, pero me entristeció lo que me dijo. Jeremías 31, versículo 35, termino con esto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchen, si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Más pruebas? ¿Qué dice Dios? Que su pueblo es indestructible. No porque sean buenos, ni porque sean más inteligentes, ni mejores que mexicanos, que guatemaltecos, que nicaragüenses. Simplemente Dios en su soberanía escoge un punto a que pertenecíamos. No la podíamos abrir porque estaba prohibida leer la Biblia hasta 1962, que el Papa Juan XXIII permitió por primera vez, después de más de 18 siglos, que el pueblo podía leer la Biblia en el Segundo Concilio Vaticano. Y desde 1962 hasta nuestros días, gracias a Dios, que son millones de católicos que están leyendo la Biblia y están viniendo al conocimiento verdadero de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia que hubo un principio creado por Dios y fue los cielos y la tierra. Y cuando nosotros buscamos la ciencia en la Biblia, damas y caballeros, señores científicos, astrónomos, cosmólogos que nos están acompañando, hay más, escuchen esto, hay más evidencias científicas en la Biblia de la creación, de acuerdo a las primera y la segunda ley de la termodinámica, a las leyes de la genética, de la física, de los principios de la entropía, de la biología, de la arqueología, de la antropología, que lo que nos ofrece la pseudociencia fuera de la Biblia. Es increíble. Antier estábamos mi esposa y yo con nuestros hijos en una ciudad en Estados Unidos, en el Museo de Ciencia de la ciudad de Dallas, Texas.
Y ahí entramos, y desde que tú entras al museo, te pone que venimos del producto de la evolución, que venimos de un huevo, que venimos de un proceso accidental, de una selección natural de las especies, y que de los dinosaurios nos convertimos en seres humanos, o de pescados en seres humanos, o de chivos, o de jirafas, etcétera, etcétera, cuando la misma ciencia biológica, los mismos los aminoácidos que forman las células del cuerpo niegan en la genética, y el mismo ADN hace imposible la evolución. No existe absolutamente una sola prueba de un cambio, de una mutación a otra, de una especie a otra especie. Una sola mutación no existe de una especie a otra especie. Entonces, ¿qué es la teoría de la evolución? Es algo pseudocientífico, por eso se llama teoría. Cuando Carlos Darwin hizo el libro El origen de las especies, Carlos Darwin, tú lees su libro y vas a encontrar este vocabulario. Chance y, quizá, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Este lenguaje no es científico, y el título del libro dice El origen de las especies y nunca dice cuál fue su origen. Qué increíble, ¿verdad? Qué contradicción más tremenda que tú escribas un libro, El origen de los leones, y nunca pones en el libro cuál es el origen de los leones o el origen del ser humano. Solamente son especulaciones, hipótesis, etcétera, etcétera, filosofías. Pero el ser humano, como hace un momento lo escuchamos en el testimonio, el ser humano es impresionantemente engañado. Y somos engañados, y por eso hay seguidores de todo. Hay seguidores de Satanás, hay seguidores de los radicales musulmanes que les hacen creer que 42 vírgenes lo están esperando si se amarran bombas y se explotan. Hay seguidores para todas las cosas, para todas las filosofías, para todas las creencias existen en el ser humano. Porque el ser humano nunca ha oído, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesucristo. Y es cuando llegas a Jesucristo, cuando llegas a la Biblia, cuando te das cuenta que las ventas se te caen y por primera vez en tu vida te enfrentas a la luz y a darte cuenta que el universo que existe, antes de nosotros existió otro universo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a partir de este punto. Antes de que Dios dijera, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que había otra dimensión antes de la creación del universo físico, visible, terrenal. Y esta revelación no se puede obtener a través de la investigación científica, ni de la marihuana, ni con viajes de LSD, ni otros caminos equivocados. Para poder nosotros saber de dónde venimos realmente, quiénes somos, es Dios el Creador, el que tenía que bajar a este mundo hace 2000 años en la persona de Jesús y revelarnos y decirnos de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y hasta que tú no tengas esta revelación, vivirás en filosofías. Vivirás especulando de una filosofía a la otra, de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un hombre a otro hombre, de una telenovela a otra telenovela, siempre buscando sin encontrar, y morirás exactamente como tú naciste. Naciste de las tinieblas, vivimos en tinieblas, y muchos regresan al morir a las mismas tinieblas donde toda su vida nunca vieron la luz. Entonces, antes de que nosotros existiéramos, existía un mundo invisible de criaturas que la Biblia les llama ángeles, serafines y terafines y querubines. Y estas 4 especies que la Biblia menciona realmente son las criaturas que siguen actuando en el mundo donde estamos. Y la Biblia nos revela que estas criaturas que fueron creadas antes que nosotros tienen acceso al mundo físico terrenal donde tú y yo nos encontramos. Pero como el ser humano no entiende quiénes son estas criaturas, les llama los ovnis y los extraterrestres. Y estamos tratando de hacer contacto, como dijo el exastrónomo ateo Carlos Sagan. Si Dios nos hubiera dejado un mensaje más claro, pudiéramos creer en él. Pero la respuesta es que Dios se esconde precisamente del mundo físico terrenal
para que no lo descubras a través de tus 5 sentidos, porque Él es espíritu. Y si quieres descubrir a Dios, tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Y entonces comenzarás la búsqueda y la aventura más grande en la cual Dios nos ha puesto en este mundo. La Biblia nos muestra claramente en el libro de Job, capítulo 38, que estos ángeles estuvieron presentes cuando Dios estaba, escucha esto, qué maravillosa es la Biblia, cuando Dios estaba tomando las medidas del planeta Tierra, cuando Dios estaba midiendo la distancia que la Tierra tenía que tener entre el Sol, cuando Dios creó la Vía Láctea, donde nosotros nos íbamos a mover en un pequeñísimo planeta llamado la Tierra. Cuando Dios calculó que el movimiento de la Tierra fuera exactamente en 24 horas y que no hubiera nada, ninguna fuerza física que le hiciera hacia la Tierra, que la ley física donde dice que la velocidad de la masa es proporcional a la velocidad que se le impone. Si yo tengo una canica y le hago así, la canica sale disparada, pero la canica se tiene que detener, porque la fuerza que yo le puse tiene que tener un momento en el que tiene que detenerse. Si tú lanzas un balazo, sale la bala y la bala tiene forzosamente que hacer una parábola y caer, o una flecha también. La pregunta a los científicos es, ¿quién hace que la Tierra no pierda su velocidad? ¿Quién permite que la Tierra gire a la misma velocidad? Y nos vamos al mundo microscópico y encontramos el mismo fenómeno. Todo está compuesto de átomos, electrones y neutrones y protones alrededor de un átomo. ¿Quién le da esa velocidad para formar a la materia? ¿Y quién inició eso para formar precisamente lo que se conoce como el mundo material? Bueno, estas respuestas, vuelvo a repetir, no pueden obtenerse a través de la investigación científica porque va mucho más allá, señores ateos que nos escuchan, trasciende la comprensión y el cerebro de ostra que tenemos nosotros. El cerebro de caracoles, somos seres humanos limitados, intelectual, inteligentemente. No podemos rebasar la línea de inteligencia que Dios nos dio, porque los que han querido hacer esto se han vuelto locos. Como el ateo Friedrich Nietzsche, el alemán, que dijo que Dios estaba muerto. Y como Jean-Paul Sartre, el ateo francés que escribió La náusea y el muro en los 60s, que se le llamó el padre del existencialismo, en su libro de La náusea, concluyó, todo es una náusea en la vida, todo apesta, el mundo está descomponiendo, nada vale la pena. Y veo la vida como un muro que se pone enfrente de mí y que no puedo pasar más allá, porque querían estos ateos, con su mente limitada, entrar a la dimensión espiritual que no se puede penetrar más que con el conocimiento del Espíritu de Dios. Y esta es la razón y la respuesta por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Vemos aquí en el libro de Job capítulo 38 que dice el versículo 4, y por cierto, el libro de Job fue escrito en la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es el libro más antiguo de la Biblia, junto con el Génesis, el libro de Job. Y dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 4, házmelo saber si tienes inteligencia. La respuesta es que ningún ser humano, ninguno de nosotros, estuvo presente cuando Dios comenzó a tomar las millas de la tierra, cuando le dio el movimiento de traslación alrededor del sol, cuando Dios formó las 4 estaciones para que la tierra pasara junto al sol en determinadas fases, para tener primavera, verano, otoño, invierno, para que hubiera agua, para que hubiera paisajes, para que hubiera pájaros, para que hubiera montañas, para que hubiera un cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y Dios diseñó todo para que, aunque no tuviéramos el Espíritu vivo, pudiéramos con nuestra conciencia poder concluir con honestidad intelectual. Este diseño que existe a nuestro alrededor es imposible que haya sido hecho por un accidente. Como dijo Isaac Newton, que por cierto era cristiano, Newton, cuando postuló las leyes de la gravedad, es increíble la forma en la que las galaxias no chocan unas con otras. Y es increíble que en toda la Vía Láctea no exista la vida que existe en el planeta Tierra, y muchos hasta se quieren ir a la luna de miel. Imagínense nada más. Prefiero la Riviera Maya 1000 veces que la luna. Dice el versículo 5 del libro de Job, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. La tierra tiene una medida perfecta en toda su periferia,
tiene los paralelos, todo lo que existe en la Tierra, todo lo que está en el Ecuador, la forma como Dios puso el ozono para que los rayos ultravioleta del sol no penetraran directamente al mundo, la composición de el aire que respiramos, casi es un 90% nitrógeno, con oxígeno, con otros gases, voy a cualquier otro lado y si no tengo esta composición exacta de lo que respiro, me muero. Todo está perfectamente bien calculado para que, vuelvo a repetir, honesta e intelectualmente pueda una persona decir, hay algo que trasciende mi existencia, voy a buscarlo y lo voy a tratar de encontrar. Y la Biblia te promete que lo buscarás con todo tu corazón y lo vas a encontrar porque es Jesucristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Yasser Arafat, ni ningún otro líder religioso en el mundo te puede dar las respuestas que tuvo Jesús, porque Jesús comprobó que Él era realmente el Hijo de Dios a los 3 días, haber vencido la muerte y haberse levantado de la tumba y decirles: yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que les dije es comprobado y Dios pone el sello: este es mi Hijo bien amado, porque lo levanté de los muertos, y su resurrección es la garantía y la esperanza que tenemos todos nosotros de volver a vivir algún día. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, comamos, damas y caballeros, y bebamos, y como dicen, el que no tranza no avanza. Vivamos como los demás porque vamos a acabar en la tierra y ahí se acabó todo. Pero si hay un propósito detrás de nuestra existencia, si somos agentes morales responsables de nuestra vida, tenemos nosotros que entender que vamos a dar cuentas a Dios algún día en el día del juicio. Y cada palabra que tú has dicho en toda tu vida, cada pensamiento, todo lo que hemos hecho y lo que dejamos de hacer será traído algún día a toda la eternidad. Dichosos y felices los que mueren en Cristo, porque han descansado de sus obras y cuando mueran el juicio lo llevó Él en la cruz en nuestro lugar. Ya no tienes que ser juzgado cuando mueras si tú en esta vida y en esta mañana aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Y continúa aquí en el capítulo 38 de Job, sobre qué están fundadas sus basas. En otras palabras, hace 4000 años, damas y caballeros, Dios preguntaba: ¿qué es la tierra? ¿Sobre qué está sostenida? ¿Se acuerdan ustedes esos libros donde ponían a una tortuga y a la tierra arriba? Yo creo que todavía en kinder me acuerdo de ver esas fotos que nos enseñaban los maestros, o ponían a Charles Atlas cargando la tierra, porque los científicos no podían entender quién sostiene la luna, cómo es posible que estén flotando en el espacio y que tenga un movimiento perfecto la tierra. Ya Dios lo preguntó hace 4000 años, a ver los inteligentes, sobre qué está fundada la tierra, qué cimientos tienen y por qué no se cae en el espacio. Y el versículo 7, el que nos interesa, dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios son los ángeles en el Antiguo Testamento, tanto los malos, como lo vamos a ver, como los que se quedaron fieles a Dios. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios estaba formando la tierra, las únicas criaturas que existían, no había sapos, ni ranas, ni rinocerontes, ni seres humanos, ni el hombre cromañón, ni el hombre Pekín, y tantas tonterías que han hecho, que son fraudes intelectuales de la antropología. Ninguno es el hombre Pekín, el hombre cromañón, el hombre del Neandertal. Todos son fraudes intelectuales que trataron de juntar huesos de animales con huesos humanos para comprobar de que era el eslabón perdido. Todos son fraudes intelectuales. No había nadie más que los ángeles de Dios. Y Dios les permitió ver cómo podía Dios hacer la tierra. Sin embargo, todas estas criaturas que existieron antes que nosotros fueron creadas igual que nosotros con libre albedrío. No hay una sola criatura que Dios haya creado en el universo como un robot, que le dio cuerda para que le dijera: te amo, te amo, te amo. Los mismos ángeles que vivían cerca de Dios, Dios les dio la oportunidad de escoger ellos quedarse cerca de Dios o rebelarse en contra de su Creador. Y la criatura, de acuerdo a la Biblia, más hermosa, más poderosa, más inteligente y más sabia después de Jesucristo, aunque Jesucristo no fue creado desde luego, pero la criatura creada más espectacular y majestuosa de toda la creación de Dios fue un querubín llamado Lucifer, que muchas personas lo ponen con cuernos y con cola
y sin embargo es la criatura más hermosa que Dios creó desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo. No ha habido ninguna otra criatura criada como Lucifer, y encontramos su creación en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y dice así en el versículo 13, qué interesante: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto significa, damas y caballeros, que el planeta Tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros. El planeta Tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros, no por seres humanos, sino por criaturas angelicales. Y fue precisamente cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén que ya se encontraba ahí Satanás, porque su palabra, como lo vamos a ver en Ezequiel 14, perdón, en Isaías 14 y Ezequiel 28, la palabra de Satanás primero era Lucifer, que significa, o Luzbel, el portador de la luz, Jailel en el hebreo. Dios no creó al diablo. La palabra diablo significa el que engaña o el engañador. Y la palabra Satanás o Satán en el hebreo significa el adversario. Entonces, Lucifer, el que portaba la luz, se convirtió en un adversario de Dios. Se convirtió en el enemigo de Dios y en el acusador de todas aquellas personas que Dios iba a crear para poder traer a nuestra vida tormento, ansiedad, estrés. Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no se preocupa por ti, y poner ese temor que es la antítesis de la fe cristiana, el temor. El arma más grande que Satanás usa es el temor. Y es el espíritu más poderoso que nos impide y nos congela, nos detiene el poder desarrollarnos. ¿Qué es el temor? ¿Es una expectación o es algo que tú anticipas que va a salir mal y que la mayor parte de las veces no sale mal? Pero ese es el temor: esto no va a salir a bien y no me voy a casar, y qué me va a pasar, y si mi esposo se muere, y si mi esposa se muere y no me deja el dinero, y si esto y el otro, y comenzamos a anticipar cuestiones que se vuelven obsesivas, se convierten en un estrés y se convierten en depresiones. Y te amargas tu vida, la cortita vida que tenemos, tan corta que es, para que vivas amargada y vivas amargado, y Satanás te grita: alabío, alabao, alabín bomba. Esa mi panchita, esa mi panchita, ese mi panchito, ra, ra, ra. Y Jesús viene a librarnos de ese espíritu para que podamos nosotros tener el espíritu y libertad de poder y amor propio. Dice la Biblia en Ezequiel 28 que Satanás fue criado en el Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, etcétera, etcétera. Todo el vestido de Satanás eran todas las joyas que ahorita hacen que la mayor parte de los humanos se maten por ellas. Por los diamantes, por el oro, por la plata, por los jaspes, por las esmeraldas, lo que consideramos lo más así, lo más hermoso. Y una mujer que trae un collar de perlas verdaderas o de esmeraldas, ¿verdad? Es de millones de dólares. Todo el vestido de Satanás fue creado escuchen, porque esas piedras, esas gemas preciosas ya estaban aquí en la tierra. Y lo vamos a ir desarrollando para que vean lo interesante de la forma de la creación humana. Dice el versículo 14: tú, querubín, así le llama Dios, grande protector. Noten, el Luzbel era el protector de la santidad de Dios. Se le llama protector. Aquí es antes de que él cayera en el pecado y la rebelión. Fue creado hermoso, precioso, con su vestido lleno de joyas, impresionantemente maravilloso, poderoso, sabio, y además era el que guardaba y protegía a Dios. Y la pregunta es: ¿de qué? Si el pecado no había entrado. Muy bien, el pecado no había entrado, porque el pecado entró primero en los ángeles antes que en nosotros, pero sin embargo había el potencial en esas criaturas de que se rebelaran. Entonces Dios sabía que al haber creado esas criaturas, Él corría el riesgo de que muchos de ellos le dijeran: no queremos seguir contigo
como muchos seres humanos lo han hecho actualmente, no queremos tus leyes ni tus 10 mandamientos, déjame a mí hacer mis mandamientos, yo no quiero tener nada contigo, Dios, para mí tú no existes, yo soy Dios, yo me crié, yo soy el que pongo mis leyes morales, mi código de conducta, y es la misma actitud que muchos seres humanos tienen sin considerar que esta actitud la tuvieron los ángeles antes que nosotros. Y dice la Biblia que a ellos Dios no los perdonó. A ellos, cuando se rebelaron, no los perdonó Dios, dice 2 de Pedro. ¿Y por qué a nosotros sí? La pregunta es, y la respuesta es, porque ellos veían a Dios y nosotros no lo podemos ver, creemos por fe. Esa es la grande diferencia. Por eso ellos no tuvieron perdón y por eso ahora Dios quiere y diseñó que el que quiera seguirlo a Él sea por la fe, sin tener necesidad de ver nada, confiando en lo que nos dice en la Biblia. Y sin esta fe, sin esta confianza que tú tengas en Dios, es imposible que tú camines con Dios. Ni que le agrades a Dios, ni que Dios pueda hacer nada por tu vida. Tú puedes ayunar 8 días y revolcarte en el suelo y gritar y llorar y ponerte ceniza y golpearte y ponerte carbones. Y Señor, a Dios no lo mueven nuestros sentimientos ni nuestras emociones. A Dios lo mueve la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este querubín protector dice, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, perfecto eras, versículo 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, Eguel, en el hebreo con W, que se tradujo maldad y que significa injusticia en el vocabulario de nosotros actualmente. Y en el versículo 17 se nos manifiesta la razón de la caída de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Muchas veces he oído la maldición de Miss Universo, la maldición de los hombres guapos, o la maldición de aquellos que tienen todo absolutamente y que no saben que esa belleza y que esa guapura o que ese buen estado en el que tú te encuentras o ese dinero o las propiedades que tú heredaste, no sabes y no es reconocido que vienen de Dios. Y comienza el ser humano a creerse y a despreciar a los demás porque anda con guaraches, porque nació con cara de sapo tu vecino, porque otro tiene orejas de coliflor, otro nació pelón, otro chaparro, etcétera, etcétera. Y ninguno de nosotros escogimos nacer como nacimos. Y cuando vienes a Jesucristo, Él viene a penetrar todas las barreras sociales y a mostrarnos que no somos ante Él diferentes. Somos creación suya. Y no hay griego, ni judío, ni italiano, ni indígena, ni negro, ni amarillo, ni café, como le llaman ahora a los paisanos allá a Estados Unidos, les llaman los cafés, ¿verdad? O los blancos, todos somos absolutamente creados y todos tenemos la imagen y semejanza de Dios y todos fuimos creados a su imagen. Y hay de aquellos que son racistas, que es uno de los pecados que más vino a combatir el Hijo de Dios. El desprecio por las clases más pequeñas, el desprecio que porque lávame los zapatos y que aquí quítate India fea, India bruta, India María, sáquese de aquí. Y cuando comenzamos a tener esa actitud ante los demás y comenzamos a tratar a las personas como cosas y no como criaturas de Dios, es cuando comenzamos a enorgullecernos y cuando comenzamos a ver que la gracia de Dios se aleja de nuestra vida. Porque la Biblia dice, el que se acuerda del pobre, se acuerda de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú le niegas un saludo, o cuando tú en tu iglesia o en tu casa recibes a los mejores vestidos y pones a los peores vestidos hasta atrás, porque te avergüenzas de ellos, ten mucho cuidado con tu cristianismo, porque eso no es cristianismo, eso es racismo y orgullo social, intelectual, que tienes todavía arraigado en tu corazón. Muy bien, en Isaías 14 nos brincamos de Ezequiel y encontramos en Isaías 14 la caída de Satanás. ¿Y qué es lo que en este planeta Satanás y cómo sabemos que él estuvo aquí? Para tener más confirmación. Dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, ahí está el nombre de él. Lucifer, Heilel en el hebreo. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, antes de nosotros ya había naciones aquí en el mundo formadas por ángeles,
Y el mundo había sido dividido de diferentes formas por los mismos ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré. ¿Cómo puedes subir? Cuando subes o bajas. Cuando subes es para arriba, ¿no? Cuando bajas es hacia abajo. O sea que Satanás se encontraba abajo del cielo. Y entonces aquí fue en la tierra donde él planeó el pinochetazo. Fue en este planeta, antes de que nosotros pudiéramos ser, y cuando Dios volvió otra vez a recrear el planeta Tierra, como lo vamos a ver, que Satanás desde este mundo planeó subir al cielo y dijo, no, yo voy a ir allá al trono de Dios y lo voy a asaltar, y planeó, ¿verdad?, sus ángeles, vamos a dar el pinochetazo, el golpe de Dios, y dice Satanás, junto a las estrellas de Dios, y había estrellas antes que nosotros. Cuando yo oigo muchos cristianos que dicen que el universo tiene 6,000 años o no pase 10,000 años, bueno, ni siquiera la misma arqueología ni la astronomía nos permiten concluir con eso. El potasio argón, el carbono 14, la radioactividad, que son de los 96 métodos científicos para probar la antigüedad de la Tierra y de las cosas, tienen una aproximación de 13 a 17 millones de años que el planeta Tierra existe. Los mismos dinosaurios, los mismos huesos que han aplicado el carbono 14 a los dinosaurios, está comprobado que los dinosaurios no formaron parte de nuestra creación. Ellos vivieron en el mundo antes que nosotros. Los dinosaurios son fósiles que existieron en el mundo preadámico antes que nosotros. Yo siempre lo creí desde que me convertí a Jesucristo, porque no se podía comparar ni se podía llegar a la conclusión de que si el hombre fue creado con los dinosaurios hubieran acabado con nosotros, hubieran acabado con la raza humana, ¿verdad? Porque no había arma que pudiera penetrarnos y en aquel tiempo no había ni siquiera municiones. Levantaré mi trono, dijo Luzbel, y en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas y las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando un ser humano, igual que los ángeles, concluye con esta filosofía, yo voy a ser como Dios, no necesito a nadie, yo tengo la sabiduría para ser padre, para ser esposo, para manejar mi negocio, para administrar, para vivir, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Si te quieres casar hombre con hombres, que se casen, mujeres con mujeres, que se casen, verá, cada quien haga su vida como quiera. Este relativismo moral en el que la sociedad se encuentra es la razón por qué hemos violado los códigos de conducta y de moral del Dios de la Biblia. Porque nos hemos alejado y nos hemos convertido en dioses. Y ese pensamiento luciferiano, satánico, es el que él penetra en tu corazón, haciéndote creer que tú puedes vivir independiente de tu Creador. Y por eso tu vida se encuentra en la condición en la que se encuentra, porque separados de él, nada podemos hacer. Cuando él fue arrojado entonces aquí a la tierra y aquí planeó todo lo que quiso Satanás, vemos nosotros en segundo lugar que por millones de años antes que nosotros reinó la oscuridad. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 1 versículo 2 encontramos lo siguiente, que es lo que contradice el versículo 1. Y ese ha sido el debate teológico en los últimos 50 años, o tal vez desde hace más siglos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos más adelante en Jeremías que Dios no creó la tierra desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Y la tierra estaba hecha un caos, dice en el original hebreo, tohu bohu. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vemos nosotros desorden, caos, tinieblas, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Todo este lenguaje, tinieblas, caos, desolación, no son palabras que están asociadas con la luz de Dios. Y Dios no crea nada absolutamente en tinieblas. ¿De dónde surgieron estas tinieblas? En el versículo 1 y dice en el hebreo, a ver si me acuerdo cómo dice, Bereshit Elohim bara ha-samayim ha-eretz. Así dice en el hebreo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra eretz es tierra sin agua, tierra seca. Y en el versículo 2 aparece la tierra envuelta en agua. Y Dios tuvo en los días que pasaron separar el agua y crear la atmósfera, que se queden el 80% de los mares en la tierra y casi un 25-30% de tierra. ¿Quién cubrió a la tierra con agua? ¿Quién cubrió a la tierra con tinieblas?
Y esto fue entre el versículo 1 y el versículo 2, la rebelión que tuvo lugar en el cosmos, de la cual muchos no pueden todavía querer aceptar. Algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Y entonces los ángeles se podían haberse preguntado, ¿ya se olvidó Dios de lo que Él iba a hacer y en su plan? El silencio de Dios confundía a los mismos ángeles y la oscuridad era universal en este planeta porque la tierra pertenecía a Satanás. En Lucas 4, 6 al 7, Satanás le ofrece a Cristo y le dice, yo te entrego los reinos y la gloria de este planeta si te hincas y me adoras. Y Cristo no lo reprendió diciéndole, mentiroso no es tuyo, sino simplemente le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo reconoce que Satanás está como regente de este planeta todavía. Y más adelante en Juan 16, 11, Cristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, al bajar a este planeta, le otorga a Satanás un título de realeza, príncipe. No le dijo, eres un siervo nacido de huevo podrido, eres un príncipe, le dijo. O sea, que es un príncipe, es exactamente el escalafón antes de llegar a ser rey. Él era el rey de este planeta y cuando pecó bajó a ser príncipe nada más, y por algún asunto misterioso que vamos a tratar en esta teodicea teológica de entender por qué Dios le sigue permitiendo a él controlar esto hasta que muere Cristo en la cruz y le vence con su sangre. Y nos da a nosotros los cristianos el poder sobre él y sobre todos sus demonios. Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Y él está aquí en el mundo todavía. El apóstol Pablo en Efesios 2:2 le llama también el príncipe de la potestad del aire. Y es interesante que la palabra aire es atmósfera, aer en el griego. O sea que Satanás opera no en la luna ni en Marte, Satanás opera de la atmósfera hacia abajo, de acuerdo a la Biblia. ¿Y qué hay de la atmósfera hacia abajo? Qué interesante que de la atmósfera hacia abajo opera el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Cuando Dios dijo, y que sea la luz. Entonces, ¿qué es la luz? Los mismos científicos no pueden definir la luz, pues es un fluido de electrones. Es algo que corre nada más, ¿verdad? Pero es inexplicable, no se puede determinar realmente qué es la luz. Y cuando vemos nosotros que el espectro electromagnético es lo que rodea la Tierra y hace posible que ahorita yo con el micrófono, ustedes me escuchen, hace que viaje el sonido en ondas. Tú prendes un radio y ahorita aquí junto a nosotros hay 500 frecuencias invisibles, pero tengo un aparatito que se llama el radio y pongo la charrita del cuadrante, pongo el XW, pongo esto y de acuerdo como yo le mueva, la banda va agarrando, la banda a la que yo sintonizo y esa la trae a mis oídos, pero aquí están todas en la atmósfera. Y al decir que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, nos habla Dios que Él está a cargo de las comunicaciones del mundo. Programas de televisión, programas en el cine, programas en el radio, telenovelas, Él está controlándolo todo. Oremos por todas las estaciones y los programas cristianos que existen para contrarrestar el veneno de Satanás. Miguel, tal vez el arcángel, le pudo haber dicho a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que sucede? Y de repente dice en Génesis 1, versículo 3, y dijo Dios, que sea la luz. Y Dios que hizo que la luz resplandeciera de las tinieblas, es el que ha hecho resplandecer en nuestros corazones a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo dice en 2 Corintios capítulo 4. Y así como Dios hizo que del universo resplandeciera la luz y de las tinieblas desaparecieran y apareciera la luz, así nosotros nacimos en tinieblas y cuando Cristo entra, se van las tinieblas y comienzas tú a caminar en esa luz que se llama Jesucristo. Que sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 4, Génesis 1. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hubo la necesidad del Eterno de separar una de otra cosa, para que no dijéramos las tinieblas son luz y la luz son tinieblas.
el relativismo filosófico del siglo XXI, que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Como una vez que el presidente Reagan aterrizó